Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr., aquí para traerles palabras de parte de nuestro Señor Jesús. Él nos redimió, Él nos lavó con su sangre y aquí estamos para ser siervos de su reino aquí en la tierra. Porque en el reino de Dios se vive sirviendo. En el reino de Dios debemos tener un corazón que sirve para agradar a Dios. En los pensamientos del mundo, el servir muchas veces se convierte o lo piensan como en algo que es inferior. Se puede llegar a pensar en el mundo que el servir es un gesto de rebajarse o es algo injusto. Pero en el reino de Dios, servir no es rebajarse. Servir no es sinónimo de algo injusto. En el reino de Dios, servir es reinar, tener dominio propio. Jesús mismo dijo en Mateo 20 que mas entre vosotros no será así. ¿Entre vosotros quiénes? Entre los creyentes, entre sus discípulos. Entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre nosotros será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que en el reino de Dios, servir es reinar, es ser grande. Cuando la parábola de los talentos, el Señor dice, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque el servicio para el reino de los cielos, para el reino de Dios, ante los ojos de Dios, el servicio es reinar. Efesios capítulo 6, del 5 al 9, nos lleva a entender que nuestro servicio diario, ya sea como empleados, o como líderes, o como padres, o como ministros, es una oportunidad para reflejar el corazón de Cristo. No trabajamos para el ojo humano, más bien trabajamos para Dios mismo. Desde el principio, la labor, el hacer obras, es bueno. No estoy hablando de la salvación. Muchos quizás me van a crucificar por decir, no, pero es que la salvación no es por obra. No, yo entiendo. No estoy hablando de la salvación. La salvación es un regalo de Dios para el que cree en Él, en su Hijo y su obra redentora por la humanidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la labor que debemos hacer como creyentes en agradecimiento y obediencia al llamado de Jesús a ser hijos de luz. Pablo en esta carta le está hablando a los creyentes en Éfeso. Y todavía hay muchos creyentes que piensan que el trabajo es una maldición, que fue parte de la maldición que Dios le impuso al hombre cuando desobedeció en el principio. Mas esto no es así. En Génesis capítulo 1
Cuando Dios vio todo lo que había hecho, ¿ve? Si Él hizo, quiere decir que trabajó, que elaboró, formó, creó. Y cuando Dios vio todo lo que había hecho, Él dijo que era bueno en gran manera. O sea que el trabajo, la obra, la labor, la creación es bueno en gran manera. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios en Génesis capítulo 1? Dios estaba preparando un lugar para nosotros. Él estaba laborando, creando. Lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Por eso es que Cristo Jesús es Dios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, me voy a preparar un lugar para nosotros. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Estaba preparando un lugar para nosotros, así como Dios en el principio preparó un lugar para nosotros. Laborando. Por eso es que Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo veo a mi Padre trabajar, pues yo trabajo. Aunque sea en el día de reposo. Porque muchas veces no entendemos lo que es el día de reposo. Dios nos muestra un espíritu de servidumbre desde el principio. Un espíritu de servidumbre desde el principio, porque todo lo que creó, Él creó un lugar para nosotros. Está sirviendo a nosotros, ¿ok? Aunque nosotros tuviésemos el potencial de utilizar nuestra libertad en contra de Él, quien nos dio la libertad. Vuelvo y repito. Dios nos muestra un espíritu de servidumbre desde el principio. Preparó un lugar para nosotros. Y fue a preparar un lugar para nosotros para después de esta vida. Aunque nosotros tuviéramos el potencial de utilizar nuestra libertad en contra de el que nos los dio. En el capítulo 2 de Génesis dice que el Señor tomó al hombre que había hecho, que había formado, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que la labor, el trabajo, vino antes de la caída del hombre. Este mandamiento fue antes de la caída. O sea que, hermano, nosotros fuimos creados para cuidar y formar, labrar, obrar. Ahora, después de la caída, a causa de nuestra desobediencia, el pensamiento de labrar, ¿verdad? Porque ellos cuando desobedecieron, ellos cogieron de un árbol, de un conocimiento fuera del conocimiento de Dios. Y cuando comieron del conocimiento, que no fue el conocimiento que Dios le dio, que fue otro conocimiento, el pensamiento de labrar se convirtió en un pensamiento de no querer trabajar. Y ese es el pensamiento que domina a muchos hoy en día. Pensamiento, ay, que me tengo que levantar temprano y cantar la canción, caramba, mañana viene el lunes. Y que yo no quiero sudar, y el desgaste físico, etcétera. Todas estas cosas son pensamientos que son pensamientos alejados de Dios. Son pensamientos de sentimientos, no son pensamientos del Espíritu. Y el Espíritu del Señor quiere transformar el espíritu de nuestra mente. Él quiere transformar el espíritu de nuestra mente. Porque
Cuando el Señor dice que reposó de todo lo que hizo, Él se sentó. Y esa palabra reposar quiere decir que meditó en lo que había hecho. El reposo quiere decir que Él meditó en todo lo que había hecho, porque todo debe de estar en un orden excelente cuando es Dios quien está envuelto en el asunto. Y todo debe de engranar. Esto, las personas que tienen negocio, personas que hablan, que tienen también su hogar, pueden entender esto. El reposo es una meditación. Bueno, esto está trabajando, esto no trabaja, vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner esto en otro lugar. En vez de ser esto lo primero, vamos a ponerlo en el tercero y lo tercero en lo primero, a ver cómo trabaja. Eso es lo que significa el reposo. Por eso cuando Cristo Jesús vino, y valga el recordatorio, la mayor de los opositores de Jesús fueron aquellos que guardaban el día de reposo de Israel, no de Dios. Y él le dice, bueno, a ustedes le sirven al sábado y yo le sirvo al Dios del sábado. Ustedes le sirven al reposo de Israel y yo le sirvo al Dios del reposo de Israel. Y eso, se supone que no hubiesen enfermedades, se supone que no hubiese ceguera, se supone que no hubiesen nada de estas cosas que dañan nuestra vida, que interfieren en nuestra vida aquí terrenal. Por eso Jesús tuvo autoridad de devolverle la vista al ciego en el día de reposo, porque se supone que eso no estuviese ahí. Ahora, el que cree en Jesús como su Salvador debe servir al Señor y no a los hombres. Efesios 6:5 dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros trabajamos con excelencia, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te vea, Dios te está viendo. Y como Dios te está viendo, especialmente en lo secreto, Él recompensa a los fieles en público. Perdón. En el reino, hermanos, el servicio oculto, el servicio que nadie ve, el servicio que es fiel a la voluntad de Dios en lo oculto, tiene un gran valor. Tiene un gran valor, hermanos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no hagas como estos que oran en público para que los hombres los vean. De hecho, ya ellos tienen su recompensa. La recompensa de ellos, ¿cuál? Que los hombres los estaban viendo y los estaban glorificando los hombres. Y los estaban alabando los hombres. Mira, qué hombre de Dios. Mira. Pero ustedes no hagan así ustedes. Adoren y alaben, oren al Señor en lo secreto. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay recompensas a los fieles. El servicio oculto en el reino de Dios tiene gran valor. Hay beneficios cuando le servimos al reino de Dios. José, uno de los hijos de Israel, sirvió fielmente en la... Fíjense que él lo vendieron sus hermanos
sus hermanos lo metieron en una cisterna. Luego lo vendieron como esclavo. De esclavo cayó en la cárcel. De la cárcel fue incriminado, salió y fue incriminado injustamente y volvió otra vez. Y él y José sirvió fielmente a Dios, no a los ojos de los hombres. Él sirvió fielmente a Dios, aunque lo estaban viendo o no. Él fue fiel a Dios. Fue fiel en la casa de Potifar. Fue fiel en la cárcel, sin importar si lo miraban o no. ¿Cuál fue el resultado? Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Hay recompensas de parte de Dios cuando le servimos fielmente. Aquí en la iglesia, hermano, escuchando la prédica y escuchando la palabra de Dios, todos tenemos un airecito de santos. Pero aquí no es la batalla, hermanos. La batalla es cuando salimos del templo. La batalla es cuando llegamos al supermercado, cuando estamos manejando en el camino. La batalla es cuando llegamos a nuestra casa. La batalla es cuando estamos en la intimidad con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Ahí es donde está la batalla. ¿Somos fieles como decimos que somos en la iglesia? Hay recompensas de parte de Dios cuando le servimos fielmente. Debemos servirle a Dios aunque no sintamos o pensemos que el hombre se lo merece o no. Dios formó este lugar. Toda su creación ha sido formada para el beneficio de nosotros, aún nosotros siendo malos. Él sabe dar buenas cosas. ¿Por qué tampoco nosotros podemos ser así como Dios nos manda? Seamos fieles en todo momento al Señor. El creyente que sirve al reino de Dios debe servir con un corazón sincero y voluntario. El versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Un principio importante del reino de Dios es que el servicio que nace del amor y no de la obligación produce herencia espiritual. Un principio importante del reino de Dios es que el servicio que nace del verdadero amor y no de la obligación produce herencia espiritual. En otras palabras, no solamente sirvas porque te toca, no, porque es que toca servir. No solamente porque toca servir. Sirvamos porque la meta es servir porque nos nace servir. Ruth, siendo sierva de Noemí, no tenía la obligación legal de seguir a Noemí. Ruth no tenía la obligación legal de seguir a Noemí. Pero ese amor sincero de Ruth y esa fidelidad que Ruth tenía, la impulsaron a seguir a Noemí y no dejarla. ¿Qué hizo Dios por Ruth luego de ver su corazón sincero y fiel? Dios recompensó su corazón y Ruth se convirtió en parte del linaje de Cristo Jesús. El reino de Dios, el que sirve al reino de Dios, que le nace el amor y no de obligación, produce herencia espiritual. Ruth tuvo su herencia espiritual.
al ser parte del linaje del Salvador. Dios recompensa el servicio justo. Por eso el salmista dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios recompensa el servicio justo. Y esto es sin importar tu posición, sin importar tu rol. El versículo 8 de Efesios sigue diciendo, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, sabiendo, o sea, tenemos que tener ese reconocer, debemos tener ese conocimiento de que el que bien hace, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sin importar tu rol. Dios recompensa el servicio que es justo. En el reino de Dios no importa tu título. En el reino de Dios no importa si eres líder o servidor o empresario o empleado. No importa. El rey te ve y no se olvida de tu obra, especialmente cuando es justa. En el reino de Dios no importa tu título, sino tu fidelidad. Cornelio fue un centurión que estuvo buscando al justo de justos. Estaba buscando a Dios. Cornelio era un hombre de autoridad que sirvió con justicia y tuvo temor de Dios y ayudó al pueblo de Dios. Su servicio, el servicio de Cornelio, llegó hasta el cielo y Dios envió a Pedro para anunciarle la salvación. Y por su liderazgo, por ser un líder, no solamente en el campo de batalla, pero también en su casa, por su liderazgo en su casa, él y su familia llegaron a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Esto es lo que hace la fidelidad y el servicio real del reino de Dios. Cuando tenemos un corazón que sirve para el reino de Dios. Hermano, nuestro servicio aquí en la tierra construye tesoros en el reino de Dios. Nuestro servicio aquí en la tierra debemos servir para el reino de Dios. Y así vamos construyendo tesoros en el reino de Dios. Nuestro gran maestro Jesús nos dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Dios no busca en nosotros solamente los talentos o posiciones. Dios está buscando corazones dispuestos y disponibles a servir como lo hizo Cristo Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Desde ahora, hermanos, el Señor nos está llamando a que ahora debemos alinear nuestros pensamientos, con los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos.
Desde ahora debemos alinear el trabajo, nuestra actitud y motivación con los pensamientos del reino de Dios. Y así tendremos recompensas en el reino de los cielos. Cada cosa que hagas, ya sea en la casa, en el hogar, en la iglesia, en nuestro empleo, que todo lo que hagamos sea hecho como para el Señor. Porque en su reino, cada acto de servicio es una semilla que traerá una gran cosecha. Padre Celestial, yo te pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú pongas en nuestros corazones tanto el querer como el hacer tu voluntad. Que tú, Padre Celestial, sea brillando a través de nuestras acciones. Que cuando tú nos encuentres, cuando estemos cara a cara contigo, tú nos encuentres justos porque hemos hecho lo que tú nos mandas, lo que tú nos pides. Sin importar cómo nos vea el hombre. Porque nosotros, Señor Padre amado, te servimos a ti. Yo te pido, Padre Celestial, que tengas esa esperanza viva de que cuando te servimos, de que cuando somos fieles aquí en la tierra, que es poco, hermanos. Aquí la vida, Señor, tú dices en tu palabra que son 70 hasta 80 los más robustos. Y cuando en esos 70, 80 años, Señor, que tú nos das aquí en la tierra, cuando lo hacemos con fidelidad hacia ti y tu palabra, Señor, cuando lleguemos a la eternidad, que es lo mucho, y te encontremos, tú puedas decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo eterno del Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú, Padre amado, con tus pensamientos, con tu palabra, llenando y transformando nuestros corazones, nuestras vidas, a nuestras familias, a todo aquel que nos rodea, Señor. Con tu amor, con tu fuego del Espíritu. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Especialmente por la salvación. La salvación que tú nos diste, que tú serviste para nosotros. Porque aún nosotros siendo malos, tú diste tu vida para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de entrar en tu reino. Gracias, Señor. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos orado. Amén, hermanos. Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.